conmigo. Quiero tu voz sin miedo a discutir, sin miedo a criticar. Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Hoy voy a hablar poquito, ya se me traba la lengua, porque en realidad tengo un invitado muy especial y siempre me quedo corta, porque todos los invitados son especiales. Y entonces digo, ¿qué puedo agregar yo? Que llegó la primavera, que nada, que falta mucho menos para las elecciones, que ojalá todo termine en paz. No me importa quién gane, solo me importa que la persona que gane realmente haga honor a esa banda presidencial y trate de que de una vez por todas el país se encarrile, porque quieren que les diga, hace rato que estamos descarrilados. Bueno, Fanny, no hables de política, vamos a una tanda y vamos a charlar de educación y de lo que venga con el doctor Alieto Guadagni. Sin miedo a discutir, sin miedo a criticar, sin miedo a disentir, sin miedo por vivir, sin miedo por morir, sin miedo por tratar, sin miedo. Te quiero así conmigo, sin miedo ya de amar. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Ay, 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 ay. Ay, hay un nuevo hospital materno-infantil con la complejidad médica más grande de toda la zona norte. Hospital Materno-Infantil. San Isidro. Ay, municipio. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más. Vamos, Buenos Aires. Sin miedo a discutir, sin miedo a criticar, sin miedo a disentir, sin miedo por vivir, sin miedo por morir. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más. Vamos, Buenos Aires. Quiero tu voz sin miedo. Ustedes veían las fotos, estábamos charlando con el doctor Guadagni y me contaba de que, cuéntemelo, lo de su abuelo. ¿De cuál? Del que llegó en la época de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, ese era Mónaco, era calabrés, de Calabria, vino y quedó bloqueado en el puerto de Buenos Aires porque lo agarró la fiebre amarilla. Y al poco tiempo, cuando lo dieron de alta, se fue a Rosario. Estamos hablando fines del siglo XIX y ahí hizo toda la familia, ¿no? ¿Quién fue el primero que entró a la universidad de la familia? Buena pregunta. No a la universidad, una prima mía que vivía en Jujuy y ingresó a la carrera docente, a un terciario, ¿no? Que era el nivel superior. Pero a la universidad yo soy el primero. Yo soy el primero. Yo siempre me acuerdo de una obra de teatro, Mi hijo el doctor, y me parece que todos los inmigrantes que venían acá huyendo del hambre, de la guerra, de los pogroms, en el caso de mis padres, lo único que soñaban
era que sus hijos tuvieran educación. No, eso es totalmente cierto y eso ayudó muchísimo. Cuando Roca y Sarmiento hacen la reforma educativa de la ley 1420, allá en 1884, estaba claramente apuntada a nacionalizar a los inmigrantes, ¿no es cierto? Y por eso la escuela argentina fue muy fuerte, porque además de transmitir los conocimientos, los nacionalizaba. Por eso fue una escuela con una tradición, entre comillas, muy patriotera, como ceremonias. Nacionalista en el buen sentido de la Claro, palabra. pero esa fue una política deliberada para nacionalizar. Y por eso usted nacionalizó rápidamente 2 generaciones, ¿no? Fíjese que la Argentina es el país del mundo que en proporción a la población tuvo más inmigrantes. Acá usted tiene de todo. El único país que tiene más inmigrantes que la Argentina, pero es más grande, es Estados Unidos. Claro. Pero acá, mire el mapa. No tengo que mirar el mapa, el conventillo donde vivían mis abuelos. Bueno, pero estaba el turco, estaba el ruso, estaba el tano, estaba el gallego. O sea, estaban los armenios, estaban todos. estaban los sirios. Y eran todos amigos. Eran todos amigos, claro. Y todos estaban movidos. Bueno, primero hay un hecho. El inmigrante es un ser seleccionado de una aldea. ¿Quién es que es capaz de irse a lo desconocido? El que tiene la mente más abierta. Y que es más audaz y se siente más seguro de sí mismo. El que es más conservador, más tímido, se queda. Entonces, por lo general, los emigrantes de todo ese periodo eran la gente con más espíritu de iniciativa. Y bueno, hoy basta ver los diarios. Las grandes fortunas argentinas son de inmigrantes. La vieja oligarquía ya ni saben, la gente ya no sabe cuáles eran los apellidos, los doble apellidos de los que eran ricos hace 50, 60 años. Hay toda una generación nueva. Y además otra cosa, fíjese un detalle. ¿Quién eran los padres de Frondizi? No sé. Italianos. ¿Quién eran los padres de Menem? Sirios. ¿Quién eran los padres del actual presidente? Italianos. ¿Usted cree que en muchos países de América Latina, primera generación, son presidentes hijos de inmigrantes? Yo no conozco ningún caso. No lo conozco ni en Chile, ni en Brasil, ni en Ecuador. Acá en una generación usted ha tenido presidentes. ¿No es cierto? Ha sido un fenómeno impresionante. Y hoy es una inmigración distinta, con una gran influencia boliviana, que es altamente positiva. Hay una cantidad de evidencias que demuestran que el comportamiento escolar más serio, más responsable, le corresponde a los chicos bolivianos. Son muy especiales, son muy callados, son muy respetuosos. Y además tienen una tradición, ya sea la cultura aymara o la cultura incaica, del esfuerzo y del trabajo. Y nosotros destruimos toda la cultura de nuestros indígenas. No sé si está bien dicha la palabra indígenas, porque a ellos no les gusta mucho, porque son los dueños de la tierra, Sí. en realidad. Sí. Pero tenían una cultura. Yo de la nuestra no estudiamos mucho, ni siquiera en el colegio. Pero cuando uno va a México, aprende de la cultura de los aztecas y dice, Correcto. ¡qué organización! Sí. Ahora, lo que pasa es que ellos, tanto la cultura incaica como la azteca, eran urbanizados. Las poblaciones indígenas en Argentina no eran urbanizadas, no. Eran más bien nómadas, ¿no es cierto? No estaban asentadas, no adquirieron la madurez que adquirieron estas otras. Y vino ¿no es la cierto? religión y en lugar de ayudarlos a elevarse. Así es. Bueno, pero de cualquier manera, la inmigración hoy prácticamente se ha parado en la Argentina y nosotros estamos viviendo un proceso inverso de emigración. Pero ¿quién emigra de la Argentina? Los mejores. Los mejores con título universitario. Bueno, de eso quería hablar de educación, pero no me quiero perder de hablar de todas las cosas, que es un placer. Mi primer pregunta, que no se la hice nunca y siempre me la hice a mí misma, ¿por qué con lo que a usted le gusta y con lo que sabe de educación estudió economía? Es que yo vengo de una familia humilde y cuando se elegía la escuela secundaria, en la década del 40, las familias humildes no elegían el colegio nacional, elegían el colegio comercial. Sí, eso es verdad. Recibiste perito mercantil y te gana la vida. Después, recibiste de contador y te gana la vida. Yo entré en la economía por la carrera de contador público.
y la perfeccioné con 2 años de estudio en la Escuela Latinoamericana de Graduado en Ciencia Económica de Chile, y después me doctoré en California, pero yo empecé siendo contador. Pero ¿cuándo se dio cuenta que le gustaba más la educación que la economía? En la década del 90. Porque la preocupación que los economistas tienen es apuntar a un modelo de sociedad que tenga 2 características: que sea una sociedad próspera y que sea una sociedad con equidad distributiva. Ese es el sueño, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos todos? Una sociedad próspera y donde no haya excluidos. Exactamente, donde la justicia sea equitativa. Correcto. Ahora, yo me di cuenta a fines del siglo pasado que la madre del borrego estaba en la educación. Donde se jugaba el partido era en la educación. Porque si el pibe de un hogar humilde, usted le niega las posibilidades de tener una educación de calidad o igualdad de oportunidades, usted lo que hace es reproducir la pobreza. Entonces, ponerle una barrera acá. Le pone una barrera. Y la educación en Argentina se debilitó tanto, el sistema público se debilitó tanto, que ya no cumple ese rol de acceso y de incorporación que había cumplido en el pasado. Entonces, hoy usted tiene un sistema educativo en la Argentina que desde el punto de vista económico no acumula capital humano. ¿Y por qué es importante el capital humano? Porque en el siglo XXI no es importante Vaca Muerta, ni es importante la riqueza minera, ni es importante la pampa húmeda. Lo que es importante es esto. Las grandes inversiones en el siglo XXI no van atrás de los recursos naturales, van atrás de los recursos humanos. Que esos son los que se nos están yendo. Esos son móviles, son móviles. Usted no puede sacar de la Argentina una mina o un pozo petrolero, puede mandar al técnico. Y esto que yo le digo está bien fundado. Hay un estudio del Banco Mundial, muy serio, muy complejo, yo fui 4 años director del Banco Mundial, que cuantificó el valor económico de todas las riquezas materiales del mundo, los pozos petroleros, los ferrocarriles, los trenes, los aviones, las industrias. Las minas. Todo. Y el valor de esto, ¿sabe cuál es la proporción? 1:4. Por cada $1 de capital físico hay $4 de capital humano. Entonces usted mire qué países progresan en el mundo. Y son los países que tienen un buen sistema educativo, aunque no tengan recursos naturales. Vamos a los hechos. Japón. Corea. Corea no tiene absolutamente nada. Sin embargo, es uno de los países del mundo que más crece. Lo que pasa es que en Corea termina la universidad en tiempo y forma la mitad de la población. ¿Y acá? 12%, 13%. ¿Cuánto nos cuesta la universidad por cada alumno que no termina? Bueno, la cuenta hay que actualizarla, yo no la llevo actualizada, pero el daño es para todo el país, porque la Argentina tiene presupuestos universitarios altos, gasta mucho en educación. Pero no se nota. Porque tiene un sistema que impide el avance positivo. ¿A qué me refiero? El objetivo de la universidad en este siglo XXI es formar buenos profesionales universitarios, pero profesionales universitarios. Muy bien. Nosotros, en proporción a la población, tenemos mucho menos que México, mucho menos que Colombia, mucho menos que Brasil, mucho menos que Chile. Sin embargo, somos el país de América Latina que más estudiantes universitarios tiene. ¿Y somos el país de América Latina que más extranjeros tiene en la universidad? Debe ser, pero déjeme terminar el otro pensamiento. ¿Cómo es posible ser el que tiene más estudiantes y el que tiene menos graduados? Porque en todos estos países latinoamericanos, de cada 100 que ingresan se gradúan 60, 70. En la Argentina se gradúan 30. En las públicas se gradúan 27. Y en las privadas se gradúan 40, quiere decir que 60 van afuera. Es que, ¿usted sabe qué porcentaje de los alumnos en las universidades, después de estar un año en la universidad, no aprobó más de una sola materia cuatrimestral? 50%. Ahora yo le hago una pregunta. En otros países, el estudiante que el primer año no aprueba ninguna materia, ¿puede seguir estudiando? No. Es que no ingresa a la universidad. En todos los países del mundo, pero todos son todos,
Y si hay acá hay alguien de izquierda que me está viendo, le digo, hablemos del Partido Comunista. ¿Dónde gobierna el Partido Comunista? En China, en Vietnam y en Cuba. ¿Cómo se ingresa a la universidad en China, en Vietnam y en Cuba? No sé. Con fuertísimos exámenes de ingreso. ¿Sabe quién lo puso en China el examen de ingreso? Mao Zedong. ¿Sabe quién lo puso en Cuba? Fidel Castro. En América Latina, ¿quién fue revolucionario de izquierda? Sensato, creo yo, pero revolucionario de izquierda en América Latina. Correa en Ecuador. Lo puso en la Constitución. ¿Y acá por qué descuidamos tanto la educación desde hace tantos años? Porque esto no es ni de Macri, ni de Kirchner, ni de quién estaba antes, ya ni me acuerdo, hubo cambios de una semana. Y mire, la verdad que lo que usted dice es realmente preocupante y vamos a un hecho probablemente no tan relevante, pero sí significativo. ¿Qué pasó el 8 de julio de este año y qué pasó el 18 de agosto de este año? Si es lo que yo pienso, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo el 17 de agosto, el 9 de julio, iba al colegio, yo iba a la mañana, el 9 de julio había escarcha, yo vivía en Ramos Mejía, así que salía para ir al colegio recontra brigada con bufanda y hacíamos la fiesta. Y el 17 de agosto era el aniversario de la muerte del general San Martín, el 9 de julio era el aniversario de la independencia, el 25 de mayo, si era sábado, se hacía el sábado, Bueno, no había feriado puente. Bueno, perfecto. Esto, usemos el sentido común. En la Argentina hay 60.000 escuelas, universidades, secundarios, todo. Hay 15 millones de argentinos que van a la escuela, 1 de cada 3. Usted le cerró la escuela. ¿Qué nos dice el sentido común? Si usted está preocupado por formar capital humano, el 17 de agosto lo dedica a estudiar la historia argentina. ¿Y quién fue San Martín? Yo estoy convencido que la mayoría no saben quién fue San Martín. ¿Y en mi época sí, porque teníamos el año del Libertador General San Pero Martín. ¿cuál fue el papel que jugó? ¿Qué significó salir por el Pacífico? ¿Por qué el enfrentamiento o el diálogo con Bolívar? Con Bolívar, ¿qué es lo que está? Bueno, ¿cuál era el modelo de? ¿Por qué el exilio? Por eso. Y lo mismo la celebración del 9 de julio. Yo creo que hay muchos que no saben qué pasó el 9 de julio. Ahora, si una generación no conoce su pasado, es muy difícil proyectar el futuro, ¿no es cierto? Ahí tiene usted un tema. De hecho, la Argentina tiene el calendario escolar, uno de los más cortos del mundo. Y yo siempre repito algo para ubicarnos. Sin contar los paros docentes. Eso agrava. Un chico chileno que está empezando el 4º grado de la escuela primaria ya tuvo más horas de clase que un chico argentino en todo el ciclo primario. Es una barbaridad. Y sí, tiene 1.100 horas por año. Nosotros tenemos... ¿Y cómo se puede cumplir con la currícula si uno falta a clase porque está enfermo, no va al colegio porque hay limpieza, derratización, porque ese día los maestros tienen que tomar una clase especial, bueno, que no se sabe si la toman? Bueno, entonces fíjese, ahí tiene la explicación, una de las explicaciones, no la única, que en todas las pruebas internacionales, incluso nacionales, se demuestra que la mayoría de los estudiantes no sabe matemática. Yo siempre recuerdo la última prueba TERCE, que es de Naciones Unidas, allá por el 2010, 2012, el promedio mundial de ignorancia de matemáticas es 22-23%. En China, en Japón es 4, 5, 6%. En la Argentina es, señor televidente, escuche bien, 66%, 2 de cada 3. Ahora, si 2 de cada 3 no sabe matemática, usted no puede pretender que la universidad forme científicos, ni que forme físicos, químicos, matemáticos, astrónomos, geólogos, ingenieros hidráulicos, ingenieros en minas, no. Tienen que tener esta base sólida. Bueno, el curso que se da antes de entrar a la universidad, como es el CBU, sí. CBU, es un curso en el cual los chicos recién se enfrentan con un montón de cosas que no estudiaron en todo el ciclo secundario. Correcto, pero eso existe nada más que en la UBA. La UBA usted tiene en las universidades estatales 1,5 millones de alumnos y la UBA tiene alrededor de 300.000. Porque la ley, este es el único país del mundo que tiene una ley
que dice que el ingreso a la universidad es irrestricto. Entonces, veamos ahora en el escenario internacional. Tomemos el caso de los colombianos. Si usted es estudiante colombiano, tiene dos problemas. Primero, para entrar a la universidad pública en Colombia, tiene que pagar. Ah, no es gratuita. No, Colombia no es gratuita. Brasil sí, Colombia no, Chile tampoco. Pero para ingresar tiene que dar un examen de ingreso. A pesar de que tiene que pagar. Sí, tiene que dar un examen de ingreso, se llama, bueno, no me acuerdo el nombre. Se está tomando ahora. Ahora, el muchacho se toma el avión, se va a estudiar medicina a La Plata o algún lado y entraba. Pues en La Plata no hay ciclo, entraba. Usted sabe el problema que están teniendo en medicina con La Plata, ¿no? No, Hay tantos muchachos que vienen de Brasil, porque también en Brasil tienen que dar el examen de ingreso. examen de ingreso, que están pidiendo clases en portugués, que le expliquen en portugués. Ahora, ¿cómo se financian las universidades? Con el presupuesto nacional, ¿Y de dónde sale el presupuesto nacional? de los contribuyentes. O sea, de mis impuestos, de Sí, los suyos, sí. de los chicos que acá tienen que pagar un impuesto. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar pagándole a gente que hace 1 o 2 años y luego abandona, o que hace 1 año no da ninguna materia, vuelve a ser primer año y lo que hace es ser un estudiante crónico? Y que además, si es buen estudiante, se recibe y se va. Correcto. Bueno, hay 3 modelos. Hay el modelo argentino, que es gratuidad absoluta. La universidad es gratis para todos. Está el modelo originalmente chileno, que la universidad es paga para todos. A mí no me gusta ninguno de los dos. ¿Qué nos dice el sentido común? Becas para los mejores. El que no puede pagar, no paga. El que es muy pobre recibe la beca, y el que puede pagar, que pague. Perfecto. Mire, en la UBA tiene 13 facultades. En 12 facultades hay mayoría absoluta de estudiantes que vienen de escuelas privadas. O sea que han podido pagar durante todo su ciclo primario y Está bien. secundario. Ahora, si a usted no le gusta el modelo vayamos al modelo uruguayo. El modelo uruguayo es un ejemplo. La Universidad de la República en Uruguay, el 20% de los graduados de la Universidad de la República del Uruguay se graduó con una beca de alrededor, depende del tipo de cambio, $250 por mes. Es su bequita, ¿no? $250 por mes. ¿Quién financia la beca? ¿El presupuesto? No, porque si la financiara el presupuesto, los pobres lo estarían pagando la carrera, no. Los graduados universitarios. Ese es un tema al que quería llegar. Creo que en Estados Unidos también los graduados tienen que hacer un servicio a la sociedad. Eso depende de cada universidad. Es un país muy federal, Uruguay es unitario, es muy federal y hay muchos sistemas. Pero en el caso uruguayo hay una agencia pública, ¿y sabe cuánto le cobran por año a cada graduado? $120. Es una especie de aporte para los próximos estudiantes. Correcto. Y los que se van al exterior tienen que seguir pagando. Sabía de eso, sabía. Claro. Me habían contado. Ahora, no entiendo por qué nosotros, que no vemos, o sea, si yo veo que en el país el ingreso es irrestricto, que los estudiantes que salen son el 80% de los que entran. No. No, si yo viera eso, eso, uno diría, bueno, fantástico, porque tenemos profesionales que no se nos van, que estudian y se quedan acá. Pero yo veo que el aporte que hago es muy grande, que se reciben los mejores y se van del país, y los otros, a los que les sigo pagando, ni siquiera terminan. No, correcto. Además tiene otro problema adicional. La matrícula argentina universitaria de graduación es muy anticuada, está en el siglo XIX, no en el siglo XXI. Si este es el siglo de la ciencia y tecnología, las carreras importantes son las carreras del futuro. Yo le voy a dar un par de cifras. Estamos graduando en las universidades 125.000 por año. 20.000 abogados. Muy bien. ¿Necesitamos tantos? Yo digo que no es que sobren un abogado, que faltan ingenieros. ¿Cuántos ingenieros en petróleo? Todo el mundo habla de Vaca Muerta. ¿Cuántos ingenieros en petróleo? Menos de 50, contra 18.000. ¿Cuántos ingenieros nucleares? 6 o 7. Nosotros, hay una comparación que es muy interesante. En países como Chile, cada 100 abogados se gradúan 200 ingenieros. Aquí cada 100 abogados se gradúan 70 ingenieros.
Pregunta, ¿qué país va a crecer? ¿Aquel que tiene muchos abogados o aquel que tiene muchos ingenieros? Y para alguno que sea abogado no es un problema con ustedes. No es que haya muchos abogados, es que hay pocos Cuanto menos- ingenieros. y además, cuanto menos juicios tengamos, quiere decir que Pero la justicia anda bien. Lógico, claro. Bueno, esas son las cosas que hay que hacer. Ahora una pregunta, lo interrumpo. Arquitectos o ingenieros en construcción, ¿tenemos muchos, tenemos pocos? Porque hay alguien que yo admiro mucho, que nunca le hice reportaje, espero hacérselo, Roberto Livingstone. Roberto Livingstone es alguien que estuvo trabajando en Cuba para hacer viviendas económicas, no como las de las madres de Plaza de Mayo que eran covachas, sino viviendas con ventanales y con todas las comodidades. ¿Por qué los arquitectos jóvenes, llenos de ideales, que salen, no pueden estar trabajando en proyectos para la comunidad? Es interesante y usted ha tocado un tema interesante en arquitectura. Acá hay un gran desafío para la arquitectura. Estamos enfrentando un riesgo global tremenda que es el cambio climático. Una de las formas de mitigar el cambio climático que surge del consumo de fósiles, de carbón, petróleo y gas, es reducir el consumo de energía. Una de las formas de consumir energía es hacer edificios verdes, inteligentes. Hoy usted en Alemania, en Berlín, no puede hacer un edificio que no tenga etiquetado verde. En Israel casi todos los edificios tienen paneles solares. ¿Me queda un minuto? Bueno, menos mal que hablé poquito al principio. No entiendo por qué. Bueno, pero además están las técnicas de construcción. Los buenos arquitectos saben cómo se hace un edificio para que ahorre energía. No vamos a hablar nosotros de esto acá, pero ellos saben cómo se hace. Pero acá hay un teatro que está hecho todo, tiene incluso el techo, tiene césped para que el calor en verano... No, una maravilla, el Teatro Border, que está en Palermo, Hollywood. Pero nada, es el único y ni siquiera lo ponen como ejemplo. Bueno, son muchos los desafíos que enfrenta la educación, pero el objetivo básico de la educación es asegurar una sociedad próspera económicamente y con igualdad de oportunidades. El sueño de la igualdad de resultados quedó atrás. En el siglo XXI no podemos pretender que todo el mundo tenga el mismo nivel de vida. No, lo que todos tienen que tener es la misma igualdad de oportunidades. Que tu futuro no dependa de que naciste en Belgrano o naciste en Barracas. Porque lamentablemente es así. Los pibes que nacen en Barracas no van a tener más oportunidades de los pibes que nacen en Belgrano. Me tengo que ir, pero le hago una pregunta. Si le ofrecieran el Ministerio de Educación, ¿agarraría? No. ¿Por qué? Porque se requiere mayor vitalidad. Yo tengo 87 años. Muy bien llevados. Sí, pero hay gente muy pujante. Hay gente muy pujante. Yo que tengo un poquitito menos que usted, ya ando floja de memoria porque tenía que haber traído una bolsa de Martín Cabrales para usted, pero quedo en deuda. Bueno, mire que la anoto, sí, la deuda. Claro que sí, tengo una bolsa de Martín. Martín, perdóname, me olvidé de traer la bolsa, pero no importa. Que tenga muy buen viaje. Muy amable, muy Sé amable. que se va con su señora un viaje maravilloso a las raíces, como raíces. quien dice, Sí. pero nos vamos a volver a encontrar. Con mucho gusto. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Cómo se llama? Alieto Guadagni. Ni siquiera le pregunté por qué se llama Alieto. Para la próxima vez, cuando vuelva, se lo voy a preguntar. Chao. Gracias. Sin miedo al llanto, no ves que siendo dos, tal vez puedas lograr